Es la 1 p.m, mediodía en Canarias. La cadena SER ha tenido acceso a la proposición de PSOE y Unidas Podemos que hoy registrarán en el Congreso para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace 2 años y cuya renovación permanece bloqueada por falta de acuerdo con el PP. Ese texto, ¿qué es lo que dice Javier Carrera? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, entre los cambios de ese texto al que ha tenido acceso la SER se propone facilitar la constitución del Consejo una vez cumplido el mandato. En ese sentido se prevé poder constituirlo cuando se hayan designado por las cámaras los 12 vocales correspondientes, aunque no se hubieran designado los 8 del turno de juristas. Además, para facilitar su renovación se mantiene la mayoría de 3/5, pero se establece que si no se alcanzase esa mayoría en primera votación en alguna de las 2 cámaras, en el Congreso o en el Senado, se podrán elegir los 6 vocales que le corresponden por mayoría absoluta. Por último, se limitan también las decisiones que puede adoptar el Poder Judicial que haya cumplido su mandato, evitando la propuesta, por ejemplo, de nombramiento de altas instancias judiciales. Y nos quedamos en el Congreso porque la presidenta Meritxell Batet acaba de confirmar la comparecencia del ministro Illa en el pleno del jueves para dar cuenta del estado de alarma en Madrid. Cámara Baja, Carolina Gómez. Sí, la Junta de Portavoces ha dado el visto bueno a que el Gobierno informe del estado de alarma en Madrid el próximo jueves en un pleno que se celebrará a primera hora, a las 9 de la mañana, según ha comunicado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. El encargado de informar no será el presidente, no será Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En primer lugar, les quiero informar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá en nombre del Gobierno este jueves 15 de octubre a las 9 de la mañana para dar cuenta del estado de alarma aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, tal como establece el artículo 116 de nuestra Constitución. Batet ha confirmado además que la moción de censura de Vox se debatirá el 21 y el 22 de octubre, la próxima semana, y el martes día 20 se debatirá y se votará la suspensión de los límites del déficit. Será la primera prueba de fuego del Gobierno para medir sus apoyos de cara a la aprobación de los presupuestos. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Acaba de comenzar la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Habla la portavoz Montero desde hace unos minutos sobre la ley contra el fraude fiscal. Informa Inma Carretero. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha ofrecido la ministra de Hacienda detalles de esa ley que prohibirá el software de doble uso que utilizan algunas compañías para hacer una doble contabilidad. Habrá también un mayor control de las criptomonedas. Se va a limitar de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo para determinadas operaciones cuando intervengan 2 profesionales o empresas y se prohibirán por ley las amnistías fiscales. El Gobierno calcula que con estas medidas recaudará en torno a 800 millones de euros en un ejercicio. Estimamos que todas estas medidas que se contemplan en el proyecto de ley podrían generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable. En cualquier caso, esto no es lo más importante, lo fundamental es que lancemos la tolerancia cero en este tipo de prácticas irregulares, porque luchar contra este fraude fiscal es defender a trabajadores autónomos, a empresas que sí cumplen. La explicación que ha dado la ministra Montero. En este momento comparece Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para explicar las medidas que aprueba el Gobierno para luchar contra la brecha salarial. Gracias, Inma. Por cierto, que la IREF acaba de anunciar que respalda la suspensión de las reglas fiscales decidida por el Gobierno, pero recuerda que el Ejecutivo está obligado a presentar un plan de reequilibrio. Informa Jordi Fábrega. Sí, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avalado la decisión del Gobierno de aplicar la cláusula de escape establecida en la Ley de Estabilidad, que le permite al Gobierno suspender la aplicación de las reglas fiscales. Es algo que en realidad la IREF ya había pedido desde hace meses, pero en el informe favorable que acaba de publicar, este organismo reitera al Gobierno que tiene que presentar un plan creíble y realista, como exige también esa Ley de Estabilidad, en el que figure un calendario de reducción del déficit y de la deuda pública, algo que, dice la IREF, el Gobierno por ahora no ha hecho. Novedades en el caso Kitchen. Según ha sabido la SER, el juez ha citado a declarar como imputado al falso cura que asaltó la casa del extesorero del Partido Popular. El magistrado le considera cómplice de la policía política en el espionaje a Luis Bárcenas. Es una información de Miguel Ángel Campos. A las 10 de la mañana de este viernes ha sido citado Enrique Olivares, el falso cura que secuestró revólver en mano a la familia Bárcenas y exigió el pendrive con los datos de la caja B a cambio de su vida antes de que fuera reducido por el hijo del extesorero. El juez le cita como imputado en varios delitos porque sospecha que fue un instrumento del operativo Kitchen y percibió fondos reservados con este objetivo. De hecho, ha estado meses cobrando en prisión con ingresos procedentes de una cuenta sin identificar. Está
está por ver que el magistrado pueda tomar declaración al falso cura, al tener sus facultades mentales disminuidas y dificultades para la comprensión. Un análisis forense previo a la declaración determinará si puede ser interrogado por un tribunal. Respaldo unánime a la figura del rey Felipe VI en un acto con empresarios y autónomos que a esta misma hora preside en Madrid. Ahí está nuestra compañera María Manjabacas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este acto de celebración del colectivo de los autónomos se ha convertido también en un acto de respaldo al rey. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha acabado incluso su discurso con un viva al rey. El presidente de los empresarios, Garamendi, ha reconocido el trabajo de la corona y ha pedido, queremos, ha dicho, lealtad institucional porque es lo que da crédito internacional. En este momento el rey, en el uso de la palabra, acaba de decir que la pandemia se ha cebado, les ha puesto las cosas especialmente difíciles a los autónomos que han sido y seguirán, ha dicho, siendo papel fundamental de la economía española. Gracias, María. Vamos ya con la información del deporte. Pacojo, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Primera cita del día con la selección que juega a las 9 menos cuarto de la noche en Kiev, con público ante Ucrania, con 2 bajas por lesión en el equipo de Luis Enrique. Última hora desde allí, Javier Herráez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La selección española que buscará aquí en Ucrania una victoria para pelear esa primera plaza que dé acceso a la final a 4 de la Liga de Campeones, que se va a jugar en teoría el próximo mes de noviembre en Sevilla ante Alemania. Hoy, esta noche, otra vez Ansu Fati en ataque, Ferran. Veremos si Adama Traoré de inicio, eso sí, en la portería David De Gea y en el centro del campo la figura de Rodri. Veremos al equipo de Luis Enrique aquí en Kiev ante 15.000 espectadores en la grada del Olímpico ucraniano. Gracias, Javi. Además se disputa hoy en Alemania-Suiza, correspondiente a nuestro grupo, que de momento comandamos con 2 puntos de diferencia contra el combinado germano. Además, hoy nuestra selección sub-21 se enfrenta a Kazajstán en Alcorcón en partido correspondiente a la fase de clasificación del europeo de la categoría. Fuera del fútbol, noticia en el Giro de Italia hasta ahora, en donde tras los test de COVID en la jornada de descanso, 2 equipos abandonan la ronda italiana. Borja Cuadrado, buenas tardes. Buenas tardes, día convulso en el Giro de Italia. 2 equipos han abandonado la carrera antes de comenzar la etapa. En primer lugar, el Mitchelton Scott, después de que se conociera el positivo de 4 asistentes dentro de su estructura. Y justo antes de comenzar la etapa también abandonó el Jumbo-Visma tras conocerse el positivo de su ciclista Kruijswijk, uno de los favoritos en este Giro. Otro ciclista ha dejado la carrera, el australiano Matthews, aunque en su caso el equipo Sunweb sí ha decidido tomar la salida. Y una cosa más, en baloncesto, la Euroliga confirma que el Zenit de San Petersburgo no jugará ninguno de los 2 partidos programados para esta semana contra Valencia y Baskonia a causa de un brote de coronavirus que afecta a una decena de integrantes del equipo ruso. Gracias, Paco. Así terminamos. Más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en el informativo hora 14 con José Antonio.